Muy buenos días, compañeros. Voy a dar algunos antecedentes sobre lo que puede, para entender mejor la teoría de Rollo May. Primero, explicar un poco lo que es la fenomenología y qué es la conciencia para la fenomenología. Para la fenomenología, la conciencia y el mundo se dan al mismo tiempo, es decir, el ente o ser en el mundo, su constatación, se da en el presente inmediato, en un lugar determinado por el ahora. Por ende, ser significa estar en, hacia alguien o algo, hacia aquello en quien pensamos o estamos actuando. La hermenéutica, por otra parte, es el método ocupado para analizar las diversas interpretaciones, para, en este caso, interpretar los símbolos del ser, su actuar, apariencia, contexto, para ser fiel a la interpretación del sujeto. Por otra parte está el método fenomenológico, que sustenta que toda técnica psicológica y metodología investigativa debe basarse y desarrollarse y tener sentido a partir de la comprensión de la experiencia concreta de cada ser humano. Por otra parte está la actitud natural, que también es descrita por Husserl, que la describe textualmente como una experiencia directa que tienen los seres humanos en sus vidas cotidianas, asumiendo que el mundo es como un hecho concreto, sin análisis, de forma irreflexiva, sin tener esta autoconciencia de que tal vez la experiencia dada no es la totalidad no es la razón concreta, no lo es todo. Por decirlo de alguna manera, no se cuestiona aquello que vive, sino que lo vivencia como una verdad absoluta. No resiste crítica. Cuando somos conscientes de ello, podemos separarnos y decir, tal vez estoy pensando solamente desde mi subjetividad y no estoy viendo la totalidad de lo que puede llegar a ser la realidad en este presente inmediato. Y por otra parte, lo último es la intencionalidad, que para Husserl los humanos tienen una relación intencional con el mundo, creada en el momento presente, influyendo directamente en cómo interpretamos el mundo. Por ejemplo, mi intención de querer aprobar un examen se verá reflejada en actos inmediatos, como estudiar. La indiferencia, por el otro lado, frente a un examen, se expresa en quietud frente al mismo. Rollo May nació en Ohio, en Estados Unidos, en 1909 y murió en San Francisco en 1994. Su familia era de clase media y vivía en un pueblo que se autodefinía como antiintelectualista, es decir, se oponían al estudio y a la ciencia. Vio interrumpidos sus estudios secundarios a temprana edad debido a la dura separación de sus padres, lo que produjo un colapso mental en una de sus hermanas, por lo que tuvo que cuidar de su madre y hermanos. Fue un psicólogo y psicoterapeuta existencialista, uno de los pioneros en América en trabajar temas de psicología y psicoterapia existencial. Muchas veces se le asocia a la psicología humanista, lo cual no está del todo mal, pero Rollo se diferenciaba de estos al mostrar un entendimiento y análisis más agudo en las dimensiones trágicas del ser humano. Este destacado psicólogo hizo gran parte de sus estudios en un seminario de sacerdotes, no con el objetivo de convertirse en uno de ellos, sino que para poder entender más acerca de la desesperación, el suicidio y la ansiedad. Llevó a cabo el seguimiento de sus estudios en el Michigan State College y en Oberlin College, para luego, más adelante, en 1949, obtener su doctorado en la Universidad de Columbia. A continuación daremos a conocer y explicaremos brevemente algunas de sus obras más destacadas. La primera es La valentía de crear, publicada en 1957. En este texto distingue dos formas de creatividad, una de puro esteticismo superficial, al que llama artificialidad, y la auténtica creatividad, que es decir, el proceso de darle ser a algo nuevo, el arte genuino. Otra de sus obras destacadas se llama Libertad y Destino en Psicoterapia, publicada en 1988. En esta lectura, el autor comienza a explicarnos los conceptos de libertad y destino por medio de un paciente. Y por último, otra lectura destacada que encontramos puede ser Amor y Voluntad, que fue publicada en 1969. El autor estudia a fondo los problemas del amor en la historia de la cultura. También analiza en todas sus implicaciones la crisis de la voluntad y su relación con la incapacidad de desear, que define como una enfermedad. May menciona que hay cuatro etapas en el desarrollo de la conciencia del yo.
La primera, la inconsciencia o etapa preególica, es donde el inconsciente es premoral, es decir, no es ni malo ni bueno. Aquí el inconsciente hace simplemente lo que debe hacer. La segunda etapa, la rebelión, se presenta durante la niñez y la adolescencia. Aquí se desarrolla el ego o timidez en contraste con los adultos, es decir, busca su independencia en relación a las normas que estos le imponen. El joven rebelde desea y busca la libertad, pero no sabe lo que esto implica. En esta etapa el individuo busca establecer una fuerza interna que le permita afrontar el porvenir. La tercera etapa, la ordinaria, implica el reconocimiento de los errores propios y busca vivir de manera responsable y tradicional y se refugia en la conformidad y la rutina. La cuarta, creativa o etapa existencial, es donde el individuo es auténtico y va más allá del ego y de la autoactualización, va aceptando el destino y les hace frente a las ansiedades que esto conlleva. Estas etapas del desarrollo no son estrictamente temporales ni afines con el desarrollo biológico de las personas. Es decir, un niño puede ser inconsciente, ordinario o creativo y en contraste un adulto puede ser rebelde y audaz. Para el existencialismo se trata ante todo de la existencia de la persona humana. Lo que crea nuestra personalidad es la elección libre de un destino. En este sentido, para May, existen tres tipos de personalidad que provienen del deseo que queremos que la voluntad realice. Primero, neopuritana, es donde todo es voluntad, pero nada es amor. Esta tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, pero no tiene el deseo de hacer algo para lograrlo. La segunda etapa, la infantil, aquí todo es amor, pero no hay voluntad. Hay carencia de disciplina para hacer las cosas y así se vuelven dependientes y conformistas. Por último, la creativa es un equilibrio entre ambas. En este tipo de personalidad debe haber un equilibrio entre amor y voluntad, siendo ambos tratados como iguales sin ninguna preferencia. Para él, al unir estos dos tipos de aspectos de la personalidad, la persona podría ser autosuficiente. El fenómeno de la conciencia, según Rollo May, se diferencia en 11 características ontológicas, partiendo por la intencionalidad, la cual se entiende como una estructura de significación que nos permite comprender nuestra conducta manifiesta, el por qué hacemos las cosas. Todo acto de conciencia tiende hacia algo. La intencionalidad se muestra en el acto mismo, pues nos revelamos más en la acción que mirándonos a nosotros mismos. El eros es una fuerza motora que nos impulsa a trascender, a ocupar nuestras potencialidades y motivan a ceñirnos a códigos éticos, estéticos o filosóficos. Nos impulsa a unirnos con otra persona con el fin de descubrir nuestra propia realización, como un impulso a trascender. El demoníaco se entiende como una estructura única de sensibilidad y fuerza en la que radica nuestra vitalidad y capacidad de abrirnos en el poder del eros. Representa el impulso que cada ser humano tiene para afirmarse y engrandecerse. Sin embargo, existe el peligro de que, salido de quicio, redunde en actos de hostilidad, agresión excesiva y crueldad. Aunque en principio se experimente como un impulso ciego, es una pulsión natural y auténticamente original. El deseo, por otra parte, es una fuerza, tendencia o impulso que experimentamos, cargado de significados y sentido, cuyo poder de motivación nos hace posible el comienzo de nuestra orientación hacia el futuro, y como elemento autónomo le da creatividad, contenido e imaginación a nuestra voluntad. Bueno, en cuanto a la terapia existencial, uno de los europeos ejemplares que llevan a cabo esta terapia es Viktor Frankl. Los más contemporáneos son Rollo May e Irwin Yalom. La psicoterapia existencial investiga la existencia humana y sus preocupaciones fundamentales. Identifica, mediante el diálogo, nuestros prejuicios y manera de proceder en la vida. Tiene una disposición abierta a la situación particular del paciente y a las formas de experimentar su vida. El conflicto es reconocido como una condición inseparable a la existencia humana, de manera que no es algo que se encuentre externo a nosotros, ni tampoco algo que sea inadecuado, sino que es originado principalmente por la manera particular en que hemos entendido el mundo. Así, todos padecemos por lo menos un conflicto en nuestra vida. El objetivo de la terapia existencial, el cual es aumentar la conciencia de la persona de su propia existencia y así ayudar a que experimente su existencia como real. La técnica debe ser flexible y ajustarse a las necesidades de cada persona. Cuando el terapeuta y la persona interactúan, debe ser una auténtica relación. Los dinamismos psicológicos no son considerados comunes a la especie humana. Se pone el énfasis en la significación particular de las dinámicas de la persona
es decir, lo que sale del contexto de su vida. Debe escuchar con atención y respeto, procurar analizar todas las formas de comportamiento, tanto de él como mismo, tanto del mismo como de la persona, que impiden el encuentro real entre ambos. Dar mucha importancia al compromiso, que es el verdadero modo de estar vivo. En cuanto al método terapéutico, el psicoterapeuta alterna y complementa la visión del paciente como objeto cuando piensa en pautas y principios generales de la conducta, y como sujeto cuando siente empatía hacia su sufrimiento y ve el mundo a través de sus ojos. Rechaza las dos alternativas de la consideración del ser humano, como puramente libre o puramente determinista o determinado, argumentando que ambas suponen negarse a aceptar el dilema del hombre. Introdujo como fundamentales en el contexto de la terapia las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor y el poder. Gracias por su atención.